Ana Pérez y voy a hablarles sobre la variante fisiológica del sexo y su función. Desde 1973 se ha utilizado el constructo variante fisiológica sexual para explicar las respuestas sexuales observadas en los seres humanos. Lo podemos definir como la condición necesaria del organismo que permite el funcionamiento del proceso de diferenciación del sexo y del proceso de activación de la unidad situación, estímulo sexual y respuesta sexual. En 1973 existe la necesidad de llevar a cabo un experimento y es cuando el doctor Fernando Bianco realiza el experimento con un grupo de personas. Se toma al individuo, se acuesta y este es acariciado con un guante de piel de conejo por una persona de su mismo sexo y por una persona del sexo opuesto. En la primera fase el individuo se le realiza el experimento con los ojos vendados. Este reacciona, tiene una respuesta sexual al estímulo sexual que se le da por la persona de su mismo sexo y por la persona del sexo opuesto. Luego, en la segunda fase, se le da en los mismos estímulos por la persona del sexo opuesto y la persona de su mismo sexo. Este individuo en este momento solo da respuesta sexual cuando es estimulado en el momento con la persona del sexo opuesto. Esto es en el caso de una persona heterosexual. Cuando se le hizo este experimento, se llevó a cabo con una persona homosexual, cuando estuvo con los ojos vendados, con los ojos tapados, se tuvo respuesta sexual con la persona de su mismo sexo y con la persona del sexo opuesto. Cuando al individuo homosexual se le realiza el experimento con los ojos descubiertos, se nota que él solo tiene respuesta sexual con la persona de su mismo sexo. También se llevó a cabo con una persona bisexual. Cuando la persona bisexual con los ojos vendados es estimulada por el individuo del mismo sexo y por el individuo del sexo opuesto, en los dos casos tiene estímulo sexual, respuesta sexual. Y cuando el individuo es estimulado sexualmente con los ojos abiertos por el individuo de su mismo sexo y del sexo opuesto, también da una respuesta sexual en los dos casos. Ahora vamos a hablar sobre el autoejercicio de la función sexual, que es la llamada masturbación. Es la automanipulación de los genitales o de otras partes del cuerpo con la finalidad de ejercer la función sexual. La estimulación sexual viene desde el vientre materno con el objeto de descubrir nuestro propio cuerpo y conocer el placer de sentir a nivel orgánico. Los sexólogos los caracterizan como un autoejercicio de la función sexual que es necesaria ejercitar ya sea en privado o en una buena compañía. Está considerada como una práctica sexual que no distingue género, edad ni orientaciones y que constituye una manera de autoexploración del propio. No genera daños físicos ni psicológicos y cuando se desarrolla conscientemente y con la madurez necesaria en el caso, te enseña a conocer tu cuerpo a plenitud. Para una masturbación sana, se debe disponer del tiempo necesario, estar en el lugar indicado y disponer de métodos que sean satisfactorios como el vibrador o lubricantes. Y estar conscientemente de que es un escape sexual. El ser humano es un ente biopsicosocial y durante la adolescencia experimenta muchos cambios en estos tres aspectos. Los cambios biológicos generan un alto nivel de excitación y tienen la necesidad en ese momento de expresar su sexualidad en plenitud. Y esto pasa a ser uno de los aspectos más importantes de su vida.
el adolescente ensaya en pareja formas y comportamientos aprendidos que marcarán la forma en que vivirán su sexualidad. No le digamos al adolescente, cuidado con lo que vas a hacer con ese muchacho o con esa muchacha. No te dejes tocar porque te debilitas. Cuida tu virginidad. El sexo es pecado. Debemos decirle al adolescente que todos estamos dotados de una situación estímulo-respuesta sexual, lo cual puede activarse con caricias. Y las caricias activadas después llevan a más estimulación y así sucesivamente, hasta que se cumple la respuesta sexual, que es cuando ocurre el acto sexual. No hay patología en esto. Y ahora bien, nuestra sociedad tiene sus normas y una de ellas es pedirle a la muchacha que llegue virgen al matrimonio. De aquí en adelante será responsabilidad individual cumplir o no con esta norma. Ahora vamos a hablarles sobre las experiencias sexuales. Experiencias homosexuales. Es otra experiencia altamente discriminativa donde el individuo manifiesta solo sentir atracción para relacionarse afectiva y sexualmente con personas de su mismo sexo. Es el ejercicio de la función sexual entre personas del mismo sexo, entre varones con varones o entre hembras con hembras. Ante la experiencia sexual de este tipo debemos considerar dos variables: el postulado de desarrollo sexual funcional y la presentación de la situación de homosexualidad. De acuerdo con el postulado del desarrollo sexual funcional durante el periodo indiferenciado que va entre los 0 años hasta los 10-12 años, la posibilidad de ejercicio de función sexual entre varoncitos y hembritas es frecuente y predecible, porque los niños no tienen en ese momento discriminación en la situación sexual. Por tanto, su condición de variar está innata. Durante el periodo de transición que va entre los 10, 12 o a 18 años o 20, la posibilidad del ejercicio de función sexual entre individuos de su mismo sexo puede igualmente producirse, por ser una etapa donde la condición de variar empieza su proceso de discriminación, siendo característico del ensayo y error. Durante el periodo diferenciado, que va entre los 18, 20 en adelante, el ejercicio de la función sexual se ha discriminado, pudiendo ser entre varones o entre hembras una de las posibilidades. Las otras serían que ocurra entre varones y varones, y entre hembras y hembras, y entre varones y hembras. Recordando lo señalado anteriormente, el criterio del patrón sexual exige que la persona tenga 25 años o más y en sus últimos 5 años su función sexual tenga una serie de características repetitivas. Una de ellas es con quién se ha funcionado. La manera más sencilla de calcular con quién se ha funcionado es preguntándole a la persona: en los últimos 5 años, de todas las veces que has ejercido la función sexual, ¿cuántas han sido con personas del sexo opuesto y cuántas han sido con personas del mismo sexo? Incluyendo las fantasías y las imaginaciones que se dan cuando llevamos a cabo el autoejercicio de la función sexual. La contestación de esta pregunta se puede sistematizar utilizando la escala del balance heterosexual de Kinsey. Ahora vamos a hablar sobre las experiencias heterosexuales. Es la atracción romántica, atracción sexual, comportamiento sexual entre personas de distinto sexo. Orientación sexual, la heterosexualidad es un patrón duradero de atracciones emocionales, románticas y sexuales hacia una persona de distinto sexo. También se refiere al sentido de la identidad de una persona basada en esas atracciones. Junto a la bisexualidad y la homosexualidad, la heterosexualidad es una de las 3 categorías principales de la orientación sexual dentro del continuo heterosexual-homosexual. Las experiencias bisexuales. Se podría basar en muchas teorías, siendo la de Freud una de las más significativas,
pues sostiene que los seres humanos son por naturaleza bisexuales, considerando razones biológicas. Es la atracción sexual o conducta sexual dirigida tanto a hombres como a mujeres. Experiencia sexual poliamor es un neologismo que se refiere a mantener relaciones amorosas y sexuales de manera simultánea con varias personas, siempre y cuando estas tengan el consentimiento y conocimiento de todos los involucrados. En conclusión, la situación de estímulo sexual puede ser aplicada por hombres y mujeres, a hombres y a mujeres, emitiendo una respuesta sexual ante la aplicación de estímulo sexual. Los hombres y las mujeres tienen condición de responder ante estímulos. La respuesta sexual puede presentarse ante una situación estímulo sexual proveniente de un individuo del mismo sexo o del sexo opuesto. Los hombres y mujeres tienen la capacidad de discriminar la respuesta sexual. Gracias.